Señor, estamos tan agradecidos, bendito Rey de Gloria, por toda la misericordia que tú nos extiendes a cada uno de nosotros, por el amor glorioso y merecido que permanentemente en Cristo Jesús tú nos manifiestas, Dios Todopoderoso. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser cada vez más y más conscientes de ti y a vivir más conforme a tu voluntad, más conforme al corazón tuyo que has revelado, Señor, en la gloriosa y bendita persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Concédenos el que podamos vivir de acuerdo a lo que tú, Señor, has establecido en tu palabra, que podamos ser un pueblo lleno del Espíritu Santo, un pueblo que te honra, que te respeta, un pueblo que glorifica tu nombre, bendito Dios de los cielos. Por tu gran misericordia, Padre, lávanos en el poder de la sangre de Jesús y concédenos el que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, para la gloria de tu bendito nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Buenos días, amados, amadas del Señor, bienvenidos, bienvenidas. Estamos hablando acerca del tercer aspecto que caracteriza a una persona llena del Espíritu Santo, según lo que el Señor ha declarado allí en Efesios capítulo 5, en el verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y hemos dicho que una persona llena del Espíritu Santo, en primer lugar, tiene una genuina y verdadera adoración. Es un adorador. Y hemos tomado tiempo para hablar acerca de la adoración. En segundo lugar, hablamos que una persona llena del Espíritu es una persona que tiene una profunda gratitud, que tiene un corazón completamente agradecido, que reconoce que todas las bendiciones que tenemos son por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en tercer lugar, una persona llena del Espíritu es una persona que tiene una actitud de sumisión. Y la sumisión, estamos diciendo que es una actitud interna de respeto hacia las autoridades establecidas por Dios, que se manifiesta externamente a través de obediencia con honra. Porque dijimos que todo acto de obediencia sin honra es rebeldía pasiva. Pero aquí tenemos que entender que sumisión no es sometimiento. Que es que yo como esposo soy la cabeza de mi esposa, entonces es que yo digo esto y punto. No, es que el matrimonio, lo dije hace 8 días, el matrimonio no es una dictadura masculina, es que yo ya te lo dije y punto. No, ¿quién dijo eso? No, el matrimonio no es eso. Y un hombre arbitrariamente hace lo que le da la gana, entonces la esposa tiene que obedecer. No, eso no es sumisión. Eso se llama esclavitud. Eso se llama sometimiento arbitrario. No, el matrimonio es acuerdo. El matrimonio es ¿qué te parece? Es ¿qué piensas de esto? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Hacemos esto? El matrimonio es unidad. El matrimonio no es que yo soy la cabeza, entonces de malas. Aquí todo el mundo hace lo que yo diga. ¿Quién dijo eso? Esa no es la forma en la que Jesús, como esposo, trata a su novia, trata a su esposa, a su elegida. Mire que Jesús, cuando viene, aunque Él siempre tiene la razón, no nos la impone. Entonces, un hombre que quiere imponer su voluntad no es autoridad, ese es un dictador, ese es un
tú ya sabes. No es un hijo de Dios. Porque sometimiento, amados, es entender que hay una autoridad y una responsabilidad que Dios nos ha delegado. Como jefes, como padres, como esposos, como empresarios, como funcionarios públicos. Pero esto no es para estar doblegando a las personas que están bajo nuestro cuidado. Es que lo que el hombre tiene es responsabilidad. Y esa autoridad la tiene que ejercer reflejando a Cristo. Cristo jamás va a doblegar la voluntad de una persona. Así Él tenga la razón y así Jesús quiera lo mejor para nosotros. Jamás va a imponer, es que tú tienes que. No. Tú y yo hemos hecho cosas que no son correctas. Y sin embargo el Señor tiene todo el poder para haber impedido que lo hiciéramos. ¿Por qué no lo hizo? Porque es que la sumisión es obediencia voluntaria, es reconocimiento de la autoridad con respeto, con temor, con amor. Porque si no, entonces, imagínense, no, que es que allá nos enseñaron que todas las mujeres tienen que hacer lo que los esposos dicen. Eso no es. O sea, no es. Si ese fue lo que tú entendiste hace 8 días, te tenemos que devolver el dinero. Perdiste lo que pagaste. No, estás engañado, querido hombre. No es así. No es así. Porque es que en todo lo que tú haces, si sigues leyendo Efesios, él está diciendo que el esposo debe amar a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo que ese hombre va a hacer es tener tal respeto por el Señor que lo va a ir reflejando paulatinamente y que va a estar permitiendo que su hogar funcione como Dios lo ha establecido. No es que yo no quiero que vayas y punto, es que yo soy la cabeza de este hogar. Todo hombre que tiene que decir que la cabeza del hogar, ¿sabes? No es la cabeza. Porque la autoridad no se impone, la autoridad solo se reconoce. Cuando tú tienes que decir, es que yo soy la autoridad acá, no tienes autoridad de nada. Porque la autoridad no se impone. La autoridad solo se reconoce. El ejemplo fue el que pusimos con el guarda de tránsito. Así no nos guste. Así sea un policía flaquito, ñuridito ahí, toda la cosa. Y tú seas un grandotote ahí, todo, y llegues en una tractomula de 40 toneladas. Con solo que él haga así, tú ya tienes que hacerlo. Te arrinconas, muestras tus papeles, porque lo que haces es reconocer la autoridad. Nunca un policía va a sacar un fusil y te va a apuntar y va a hacer tiros al aire, o paras o paras. No, ¿verdad que no? Eso lo hacen otros, pero no la policía. ¿Sí? Entonces, amados, miren que nosotros solamente reconocemos la autoridad y la atendemos ya. Es así de sencillo. Entonces, en los hogares, así es como funciona. Una esposa que tiene gran respeto por el Señor, sabe que no va a violentar la autoridad de su esposo, que no va a pasar por encima de él, que no va a tomar decisiones sin consultarlo. Y todo en el hogar es acuerdo. Vamos a hacer esto, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece? No me parece por esto, por esto. Y finalmente, nosotros nos sometemos a lo que es correcto delante de Dios en el hogar. Si el hombre tiene la razón, la mujer cede. Pero si la mujer tiene la razón, el hombre es el que cede. Porque es que nos ponemos de acuerdo, es conforme a lo que es correcto. No importa quién tenga lo correcto. Si lo correcto está en él, gloria a Dios. Si lo correcto está en ella, gloria a Dios. Pero nos ponemos de acuerdo es a lo correcto, a lo que debemos hacer ambos dentro del hogar. ¿Sí está claro? Porque un esposo puede, si está entendiendo equivocadamente el concepto de la sumisión, entonces puede tomar decisiones arbitrarias e imponerlas y ya que porque es la autoridad. No, ese no es el hogar. No dice la Escritura, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Ese serán una sola carne habla de unidad, de la necesidad de aprender
a estar de acuerdo, de la necesidad de ponerse de acuerdo frente a los temas. Un hombre lleno del Espíritu Santo no le impone su voluntad a su esposa, no se la impone. Y a los hijos, inclusive, aunque él tenga autoridad, la ejerce con gran respeto, porque la Escritura dice: y ustedes padres no exasperen a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Decir que un padre, aunque siempre tenga la razón, puede mantenerse firme frente a eso con sus hijos, pero no los va a ofender, no los va a maltratar, no los va a herir, no los va a dañar. No, hijo, es que esto es lo correcto en verdad. Y si yo te dije que no, es no, y listo. Pero no hay ofensas, no hay críticas, no hay daño en el corazón ni en las emociones de nuestros hijos. Entonces hay que tener claro esto, porque si tú tomas equivocadamente este concepto de autoridad a tu propia conveniencia, como hombre te vas a volver un dictador, como hombre te vas a volver una persona difícil, te vas a volver una persona necia en ese papel de esposo, de padre, aún de jefe. Entonces hay que comprender esto, porque en ningún momento dije hace 8 días que entonces las esposas tienen que hacer todo lo que los esposos dicen. ¿Yo dije eso? No, no lo dije. Y no es así. Porque el hogar es acuerdo. El hogar es diálogo. El hogar es comunicación. Ahora, si tú como hombre ves que tu esposa está tomando una posición que no es bíblica, dice: no, mi amor, lo siento, pero así te enojes, así estés triste, lo correcto ante Dios es esto, punto, y ya. Ahí sí te tienes que parar firme, pero cuando va en contra de la palabra de Dios, porque si no, entonces se vuelven los hogares un infierno. Imagínense un hombre loco diciendo: es que yo soy la autoridad y punto, aquí se hace lo que yo diga y ya, y listo. ¿En serio? Y por ejemplo, un hombre loco diciendo eso, y la esposa trabaja, lleva dinero a la casa, y es más, gana más que él. Y entonces él hace y dispone y dice y todo. Eso es esclavitud. La puso a trabajar para él. Eso no es lo que la Escritura dice. ¿Queda claro? No es lo que la Escritura dice. Es acuerdo, es diálogo, es comprensión. Y cada uno, como tiene respeto al Señor, como todos estamos sumisos al Señor, como todos reconocemos la autoridad suprema del Señor, entonces estamos ahí en un diálogo de unidad, de comunión, de hacer lo correcto, de que yo bendigo tu vida, tú bendices la mía. Juntos bendecimos nuestros hijos, juntos bendecimos nuestras familias, juntos bendecimos esta generación, pero con gran respeto delante del Dios Todopoderoso. Ahora, es necesario recordar que toda autoridad ha sido establecida de parte del Señor. Miremos otra vez Romanos 13. Toda autoridad que se autoimpone es un dictador. Romanos 13. Sométase toda persona. ¿Recuerdan hace 8 días? ¿Eres persona? Entonces sométete. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, es decir, todas las dimensiones de autoridad que Dios ha establecido, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Es decir, se opone, se rebela, dice la Nueva Versión. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad?
haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Todo funcionario público, toda persona que trabaja en lugares de autoridad es un servidor de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien. El policía, el soldado, el auxiliar de policía, el juez, el magistrado, el gobernador, el alcalde, el diputado, el concejal, el congresista y el presidente deberían entender este principio, que son servidores de Dios. Y por eso es que Dios es el que los va a juzgar a ellos. Si ellos hacen la tarea mal, le van a dar cuenta un día al Dios Todopoderoso. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque hay una consecuencia. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son, y vuelve a insistir el Señor, servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que entonces, todas las autoridades han sido establecidas de parte del Señor. Y todo el que está en una posición de autoridad recibirá crítica. Si tú eres padre, recibirás crítica de tus hijos. Hay cosas que ellos no van a estar de acuerdo. Si tú eres jefe, recibirás crítica de tus empleados. Si tú eres un alcalde, recibirás crítica de los ciudadanos. En cualquier posición de autoridad, tú vas a recibir crítica. Porque si aún Jesús, teniendo una autoridad perfecta, absolutamente perfecta, completamente perfecta, todo lo que Jesús hacía era perfecto, y sin embargo recibió crítica de ahí para allá, imagínate. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es la parte que tú, si estás en una posición de autoridad, simplemente reconoces que vas a tener crítica? Lo importante es que cuando hablen mal de ti sea mintiendo, no diciendo la verdad. Eso es lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Que si hablan mal de ti sea calumniándote y echando chisme. Pero de todas maneras la gente va a hablar mal. Miren, en un partido de fútbol hay un juez. No, ¿cómo se le ocurre juez y tal cosa y tal? Y ahora con el VAR y todo, y sin embargo la embarran. Dice, pero ¿cómo es posible si fueron al VAR y miraron y todo, y sin embargo la vuelven a embarrar? Ya no solo uno, sino como 5 que toman la decisión ahí. ¿Hay crítica, es así o no? Entonces tienes que estar preparado para eso. Haz lo correcto ante Dios. Haz lo correcto con temor, con reverencia, con respeto delante del Señor, y Él se encargará de ir haciendo que la gente vaya reconociendo que en verdad tiene razón. Ahora miren un concepto más. Hebreos capítulo 13. En el verso 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Imagínense que hasta allá el Señor está hablando de reconocer la autoridad espiritual que Dios ha establecido. Y esto es importante porque las personas que Dios ha señalado para servir a su pueblo, si son ellos,
son señalados por Dios y tienen un corazón que quieren lo mejor es para el pueblo, que quieren bendecir a una generación. Y entonces el Señor aconseja tener ese reconocimiento de esa autoridad espiritual que Dios ha establecido allí. Y por eso, amados, la sumisión no puede ser selectiva. Nosotros debemos someternos a las autoridades que tenemos sobre nosotros. Así tú seas casado, casada, ya tengas hijos. Si tu mamá está viva, todavía necesitas tener respeto por ella. ¿Está claro? Necesitas reconocer esa autoridad. No, pero es que mi mamá es una viejita y bueno, tú ten respeto por ella. Obvio, nos sujetamos es en las cosas que tienen que ver con el Señor y que lo honran a Él. ¿Queda claro? Porque hay abuelitas que son caprichositas. ¿Y cómo así, mi hijo, que usted se cambió de religión, mi hijo? ¿Cómo así que usted está yendo por allá? Que madruga, ¿usted cuándo madrugaba? Acompáñame a una misa por allá y vea que ahora es que madrugando allá. No, es en el Señor, ¿queda claro? Someteos unos a otros, dice el principio, Efesios 5:21, en el temor de Dios. Porque hay personas, ay no, que mi abuelita, que mi mamá, que es que me dio estas pepitas y yo me las cuelgo acá porque no quiero deshonrar a mi mamá. No. En todo lo que vaya en contra del Señor, la honra tú la estableces es hacia el Señor. ¿Queda claro? Es que mi mamá me dio esa cosita, bolsita verde, que yo me guardo en el bolsillo. No, cuidado. ¿Cómo se llaman esas cositas? Bueno, como amuletos, no sé qué es eso. Que me dio este escapulario y que entonces yo me lo pongo aquí en el pie y lo cargo porque me lo dio mi madrecita querida. No, cuidado. Es en el Señor, ¿queda claro? Es en el Señor. O sea, nosotros respetamos ese lugar que ellas ocupan. No las deshonramos, no las criticamos, que a veces está muy caprichosita. Mamá, no estás actuando adecuadamente, así que más bien no hablemos sobre esto, porque tú no me vas a ceder y yo frente al Señor no voy a ceder. Entonces está bien, listo. Pero no discutimos, no las ofendemos, no herimos, no las juzgamos, no las criticamos. Seguimos orando por ellas para que dejen de ser caprichositas. ¿Está bien? Porque, amados, es en el Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es que mi mamá me dio este cuadro que se lo trajeron de México, es la Guadalupe y yo no sé qué y tal cosa, o de Roma. No, suave. Es en el Señor, ¿queda claro? En el Señor. Clarísimo. Entonces, ese reconocimiento de la autoridad que tenemos es en el Señor. Nosotros respetamos las autoridades, las obedecemos con respeto, con honra, mientras funcionen dentro de la esfera de autoridad espiritual que el Señor les ha asignado. O sea, no es que ellos vayan a decir que el gobierno estableció que entonces en Colombia todo es el aborto, y entonces que porque el gobierno lo dice, entonces yo, no, por encima de la autoridad está Dios, ¿está claro? Hay cosas que no, y por gracia de Dios todavía aquí en Colombia podemos, por ejemplo los médicos, objetar razones de conciencia, y no los pueden obligar a ellos todavía, por gracia de Dios, por ejemplo, a hacer abortos y cosas de esas. Ellos simplemente pueden objetar su conciencia y no lo hacen. Que alguien lo haga, sí, pero yo no. Si la institución como tal lo hace, yo no lo voy a hacer. No voy a estar ahí implicado en esa cosa. ¿Sí? Porque todavía frente a esas posiciones, aborto y eutanasia, todavía prevalece la objeción de conciencia aquí en Colombia. Todavía se respeta la persona. Entonces, que es que aquí me obligan. No, olvídate. Tú como médico no tienes que hacerlo. No tienes que prestarte a eso. Tú puedes objetar razones de conciencia y estás libre de eso. Porque estás sujeto a la autoridad suprema que es Dios. Porque todas las autoridades las ha establecido es Dios. O sea que finalmente la autoridad suprema del universo es Dios. ¿Queda claro?
¿Qué es que mi jefe me dice que haga un torcido acá y que firme? Es que es mi autoridad. No, es que es en el Señor, ¿está claro? O sea, no vamos a malinterpretar aquí para manipular la autoridad. No, es en el Señor. No, lo siento, jefe. Ah, pero entonces se va de acá. Bueno, bendito sea Dios. Me tendré que ir, pero no lo voy a hacer. No voy a hacer esto porque está contrario a la ley, contrario a mis principios, contrario a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros desde el principio debemos enseñar a nuestros hijos a respetar las autoridades. El concepto de autoridad debe quedar establecido en el corazón de nuestros hijos. ¿Sí? Miren que antiguamente era extremo. Las personas hasta las golpeaban por no saludar, las maltrataban, por eso era horrible. ¿Sí? No estoy hablando de ese extremo, pero sí estoy hablando de que como padres enseñemos a nuestros hijos a respetar a los adultos, a respetar a los abuelos, a los tíos, a respetar a los profesores, a ser respetuosos en cada lugar, a respetar a las personas. Así que es necesario que tú instruyas a tus hijos a que ellos tengan gran respeto. Pero para eso es tu ejemplo. Imagínate tú hablando mal de los profesores. Ay, es que esa profesora, todas esas tareas que pone, esa bruja y tal cosa. Y tú hablando de esa manera frente a tus hijos. Tú le estás quitando la autoridad a esos profesores. Y luego el problema es que tú mismo, tú misma no tendrás autoridad frente a ellos. Porque ellos luego van a respetar es tu propia autoridad. Van a ir a respetar esa autoridad. Entonces, cuidado. ¿Cómo vas a pretender que tus hijos amen el Señor, amen la casa de Dios? No, que es que ese pastor y que esos líderes y que allá, que esa iglesia. Y hablando mal de la iglesia frente a tus hijos. ¿Te das cuenta? O sea, hay errores crasos que estamos cometiendo. Cuando tú en casa llegas a hablar mal de tus jefes, no, que mi jefe es una porquería, que mi jefe no sé qué, que mi jefa, y hablas mal delante de tus hijos. ¿Qué estás diciendo? Yo no respeto la autoridad. Lo que yo puedo decir es, hijo, vamos a orar por mi jefe, por mi jefa. Es una personita que me hace crecer en paciencia. Así que vamos a bendecirla. Así que vamos a orar por ella. Vamos a pedir al Señor que la ayude, que la bendiga. ¿Sí? Muy distinto a estar hablando mal y sembrando rebelión en el corazón de los hijos. ¿Quedan claro? El concepto de autoridad y de respetar la autoridad, tú lo siembras en el corazón de nuestros hijos. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que debe motivar nuestra sumisión? Recuerden nuevamente el versículo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Entonces, es el temor de Dios. Es el sentido de reverencia que tenemos hacia el Rey de Reyes, hacia el Señor de Señores, a quien un día daremos cuenta. O sea que la base de la sumisión es temor a Dios, es respeto por Dios, es reverencia al Señor. Y aquí es donde tenemos que orar completamente, se los dije el miércoles, que estamos nosotros como nación bajo un juicio. Si nos humillamos verdaderamente como parte del pueblo de Dios en esta nación, Dios levantará ese juicio. Y Dios recompondrá el camino de nuestra nación, porque la cosa, como se los he insistido tanto, no está fácil, no es sencillo. Las cosas que pasan ocultamente no son sencillas de verdad. La situación es compleja, amados, demasiado compleja. Y por eso si nos humillamos ante el Señor, Dios es el que determina enderezar el rumbo de Colombia. ¿Está claro? Esa es nuestra parte. Más que estar enojados, ofendidos. Bueno, si hubo marchas esta semana y si saliste, está bien. Pero no debes pretender que porque sales a marchar, entonces ya todas las cosas cambiaron. No. De hecho, miren las expresiones. No, eso no fue nada, bueno, tú ya sabes las cosas. Entonces, ¿qué es? Que nosotros en verdad
reconocemos la autoridad del Señor. Por cuanto tenemos respeto por el Señor, nos sometemos al esquema de autoridad que Dios ha diseñado. Desde el inicio, todo fue, se los expliqué hace 8 días, todo fue establecido por el Señor. Cuando creó los ángeles, todo fue un orden que Dios estableció allí. Y la rebelión, ya vimos que se dio en el corazón de Lucero para convertirse luego en Lucifer. Y entonces todo para que funcione en la tierra tiene que tener orden, tiene que tener diseño, un esquema de autoridad que el Señor ha establecido. Dios es Dios y solo Él ha establecido cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hogar, cómo debe ser una empresa. Dios ha establecido cómo debe funcionar la sociedad, cómo debe funcionar una ciudad, cómo debe funcionar una nación, cómo debe funcionar la iglesia. Dios lo ha establecido. Si Él lo ha establecido, significa que entonces nosotros tenemos gran respeto por el Dios Todopoderoso. Así que el que resiste esa autoridad, lo acabamos de leer en Romanos 13, está resistiendo es a Dios mismo. O sea, se vuelve una persona rebelde contra Dios. ¿Y por qué yo lo tengo que hacer? Porque a este se le ocurre. ¿Y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué él piensa eso? ¿Por qué él piensa que? No. Miro al Señor. Y finalmente, Dios es el que se encarga de establecer su orden. No es algo pequeño y respetar las autoridades que Dios ha establecido. Porque todo irrespeto hacia la autoridad que Dios ha establecido, en realidad Dios lo ve como un intento de derribar su propia autoridad. Y hay un caso tremendo en el libro de Números. Vamos a mirarlo. Números en el capítulo 16. Por supuesto, todos tenemos derecho a evaluar lo que una autoridad está haciendo. Y puede ser que aunque no estemos de acuerdo, sin que esté en contra del Señor, sencillamente debemos hacerlo. Si no está en contra de Dios y la autoridad lo pide, lo hacemos. Puede ser que no estemos de acuerdo, pero si no va en contra de Dios, debemos hacerlo. Porque esa persona ha sido puesta por Dios y ya. No me parece. Bueno, lo hago. Ya, no hay problema. No estoy de acuerdo, pero no va en contra de Dios, no va en contra de su palabra, no va en contra de su carácter. Entonces sencillamente yo lo hago, aunque no me parezca. Y ya se acaba la fiesta. Estoy tranquilo. Sin ningún tipo de problema con eso. Números 16. Miren esto. Verso 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Es decir, estas personas que se levantaron tenían lugares de dignidad, de honor que Dios mismo les había establecido. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto:
Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante del Señor mañana. Y el varón a quien el Señor escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo del Señor, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Señor. Pues, Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y aquí hay una situación de un grupo de personas que dijo: bueno, no, basta. Basta, ya estamos hastiados, que Moisés, que Aarón, olvídense. Es que a nosotros también Dios nos escogió. Estamos cansados de ustedes. Es que todos somos santos, todos somos apartados para Dios. Ellos eran personas que tenían lugares de dignidad y de honor en medio del pueblo. Eran príncipes de sus familias. Además está allí Coré, que era de los levitas, y se juntó con otros de otra tribu, de la tribu de Rubén, y empezaron a cuestionar la autoridad. Y Moisés les dice: pero venga, Dios los ha escogido a ustedes. Le dice a Coré: ustedes son parte de los levitas, de los que sirven al Señor. Ustedes están en un lugar de honor, de dignidad. ¿Por qué están así? Dice: no, estamos hastiados. Y manda a llamar a los otros, a Datán y a Abirán, y dijo: ¿qué? Olvídese, ¿por qué nos manda a llamar? Nosotros no vamos a ir. ¿Por qué? Porque él simplemente quiere hacer lo que quiere. No vamos a ir. Entonces, al día siguiente, el Señor habla. Y dice en el verso 20: y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? O sea, el Señor muestra su indignación y dice: apártense y yo los destruyo a todos. Vamos a empezar de nuevo. Y el Señor no tiene temor de empezar de nuevo. ¿Se acuerda con Noé? Empezó de nuevo. Solo con 8 volvió a empezar. Ese es el Señor. Y estaba dispuesto aquí a hacerlo. Vamos a volver a empezar. Empezamos con ustedes. A ver cómo nos va. Y el Señor dice: no. Moisés se postra e intercede y dice: no, por favor, no. Es que fue un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Ese es el corazón de un intercesor. Ese es el corazón de una persona compasiva. Una persona que tiene el corazón del Señor. En vez de: Señor, castígalo, mándale una plaga, mándale el COVID. Mándale un infarto de los que ahora está dándole a tanta gente. En vez de estar eso, intercede, le clama a Dios misericordia. Porque ese es el corazón del Señor. Dios siempre quiere darle oportunidad a las personas. Así que ese corazón vengativo, ese corazón de castígalo, dale duro, ese no es el corazón del Señor. ¿Queda claro? No es el corazón de Dios. Moisés aquí tiene una oportunidad hermosa. Pues sí, volvamos a empezar. Pues esta gente es llena de problemas, rebelde, necia, difícil. Arrancamos acá de nuevo. No, Moisés dice: no. ¿Por qué el Señor habla de esa manera? Porque ese es su corazón. Y lo que Dios estaba haciendo era mostrando su corazón a través de Moisés. Porque en verdad el corazón compasivo lo tiene Dios. Dios, sin necesidad de preguntarle a ellos, los hubiera destruido y ya, sin necesidad de expresarlo, ¿está claro? Así que en verdad, ¿quién tenía ese corazón compasivo? ¿Moisés? No, Dios, ¿queda claro? Dios, era Dios el que estaba ahí. Entonces, si alguien te ha ofendido: Padre, por favor, no sé, COVID, Señor, COVID, del duro de ahora, Padre, por favor. No, cuando tú oras echando maldiciones a otro, eso no es oración.
Eso no es oración. No. Tú no puedes estar orando, ese no es Jesús. Jesús en la cruz, ¿qué está diciendo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el corazón del Señor. Por más herido que estés, Dios te pide orar por tus enemigos, bendecirlos a ellos. Ese es el sermón del monte. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Entonces, si hay alguien que tú quisieras que le diera un triple COVID, reexamina tu corazón, porque ese no es el corazón de Dios. Señor, esta tierra quedaría mejor sin esa persona. Y más bien, ¿qué tal que tú te vayas? No esa persona. Y a esa persona la voy a bendecir, voy a hacer que cumpla el propósito con el que la creé, y tú pidiendo la muerte de ella. ¿Sí está claro? No es el corazón de Dios, un corazón de odio, de resentimiento. Cada vez que quieras tener venganza en tu corazón, piensa en Jesús con estertores de muerte diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mirando a la humanidad con compasión. ¿Y sabes que esa oración de Jesús en la cruz te cubre a ti, me cubre a mí hoy? Ese perdónalos porque no saben lo que hacen es incluyente, nos envuelve hasta hoy a nosotros y a las generaciones hasta donde Dios lo permita. Entonces, por favor, no tengas un corazón de venganza, no tengas un corazón de rabia, de odio. Hay cosas que a uno lo ofenden, por supuesto, y que uno de verdad quisiera un quíntuple COVID, en verdad que sí. Pero uno empieza a orar y a luchar con eso, en oración, y todo eso va desapareciendo. Y después ya a uno no le duele, ya como que vamos a ponerle cuidado a esto, Señor. Bendice este desgraciado. No es desgraciado, Señor. Ten piedad, ten compasión. Ya el corazón está en paz. ¿Sí está claro? Está en paz. Este es el corazón de Dios. Tú lo ves en Moisés, pero en realidad quien tiene este corazón es Dios. Porque me entienden lo que estoy hablando. Dios, sin consultarlo, sencillamente los destruye y ya. ¿Y era justo? ¿Qué dicen ustedes? Absolutamente justo. Lo hubiera podido hacer el Señor, pero Moisés está intercediendo. Y entonces dice, entonces el Señor habló a Moisés diciendo, verso 23, habla a la congregación y diles: apartaos de en medio de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, que es lo que más doloroso es, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. ¿Te das cuenta que el respeto a la autoridad se enseña desde la casa? Y sus pequeñuelos. Toda tu soberbia, toda tu altivez va a involucrar a tus hijos. Esa palabra te tiene que romper adentro. Pequeñuelos. Todos los que son padres y los que van a ser y los que somos padres espirituales, nos tiene que romper. Pequeñuelos. A la puerta. Y dijo Moisés: en esto conoceréis. Escuchen, todos ahí por favor, Números 16, 28, para los que recién sintonizan. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que el Señor, ¿quién? El Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. ¿Te das cuenta que la autoridad la ha establecido es Dios? ¿Quién se le apareció a Moisés en Éxodo 3? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo capacitó? ¿Quién lo ungió? ¿Quién le contó su plan? ¿Quién lo envió? ¿Quién le dio las señales? Fue Dios. La autoridad la había establecido Dios, punto. Eso era todo, amados. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió. ¿Se dan cuenta? O sea, si estos hombres mueren,
Yo soy enviado de Dios. Si ellos continúan viviendo, yo no soy enviado de Dios. Así de clarito lo dejo. Mas si el Señor hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres, que dice ahí, irritaron al Señor. O sea, el problema no era con Moisés, ¿se dan cuenta? El problema no es con la autoridad delegada de Dios. Ese no es el problema. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Por Dios. Moisés y Aarón, aunque no eran perfectos, estaban haciendo las cosas correctas ante Dios. ¿Sí está claro? Aquí no había pecado, aquí no había maldad de ellos. Estaban haciendo las cosas conforme Dios les había dicho. ¿Sí? Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. ¿Te imaginas ese momento? Y eso era lo que Dios estaba dispuesto a hacer con todos. Era justo, pero Dios le revela el corazón a Moisés. Imagínense la tierra abrirse y todos vivos al Seol. Y la tierra los tapa, aún con los niños pequeños. Si te das cuenta, las mujeres fueron arrastradas a eso. ¿Por qué no hubo una mujer sabia que le hubiera dicho, oye mi amor, corre por favor, no te pongas con eso? Mi amor, no es que el Señor estableció a Moisés. ¿Qué te vas tú a poner con esas cosas? Démosle honra al Señor. Ninguna de esas mujeres fue sabia. Ninguna de ellas fue sabia. Y arrastraron esos hombres a sus familias a la propia destrucción. Entonces ten cuidado, por favor, querido hombre, querida madre, querida esposa, por favor ten cuidado de estar alzándote contra la autoridad, de estar hablando mal, que el rector, que la rectora, que ese profesor, que esa profesora, que ese policía, que ese chupa. Que acuérdate que ahora salen como en pandilla en cada esquina de la ciudad. Cuidado con eso. Mi amor, vamos a hacer siempre lo correcto. Ay, este desgraciado, es que pararnos aquí. Uno bien de afán que tiene y de aquí nos van a parar. Estás sembrando rebelión en el corazón de tus hijos. Rebelión. Sí, rebelión. ¿No? Bueno, sí, señor agente, ¿cómo está? Señor Chupa. Perdón, señor agente. Que ellos vean que tú tienes respeto a la autoridad. Y si te hacen un chance, te partieron, mi amor. Por eso siempre hay que andar con todo en línea, en regla. Mi amor, merecemos esto. No tengo el dinero, pero lo merezco. No, este desgraciado, esta desgraciada, ahí se te olvida que eres creyente, que naciste de nuevo, si es que acaso, y tal cosa, y empiezas a decir cosas. ¿Qué estás sembrando en el corazón de tus hijos? No, tienes que reconocer, la embarraste. Mi amor, ¿te das cuenta por qué es importante andar siempre con todo en regla? ¿Te das cuenta? No es justo que nos hayan partido, es justo. ¿Qué vamos a alegarle al Señor? Nos arrepentimos, ponemos en orden las cosas, Dios nos dará la provisión, aprendemos la lección y siempre de aquí para adelante vamos a caminar respetando al Señor. Es así. Pero eso necesita respeto a la autoridad. Porque nadie sale con su chance feliz. Nadie, ay, gloria a Dios, alabado sea Dios, estoy tan feliz de ir a pagar este chance. Ir a hacer curso allá. No, todo el mundo sale enojado y todo. Tienen la razón. Un chance no se lo ponen a uno porque sí. A mí me hicieron un chance una vez. Estaba almorzando ahí donde Jaiber. Dejé el carro ahí afuera y me quedó la camioneta un poco afuera de la zona azul. Y el tipo es que ya iba a pedir la cruz. Yo le dije, Señor, pero no puedo hacer nada. Yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Chance.
ya. Estaba almorzando, fue el almuerzo más caro que me he comido en la vida. Estaba almorzando, señora gente, y tal cosa. Sí, pero es que mira, obvio, el tipo fue muy raya, pues. Porque de verdad era un poco fuera de la zona azul. O sea, me quedó la mitad y la mitad. Tibio. Quedé tibio. Y entonces me partieron completo. ¿Qué hacemos? Sí. Y desde ahí ya jamás volví a dar, jamás, donde sea. Busco, doy vuelta, lo que sea. Porque si no quiero pasar esos malos momentos, pues hago lo correcto. Ese día pues no me pareció grave. Y justo ahí digo, no, casi que se lo cobro a Jaiber. ¿Qué hacemos? ¿Toca? Nadie está feliz de ir a hacer curso y todo. Entonces me pregunta el Señor allá cuando voy a hacer el curso para que le bajen a uno la mitad. ¿Y por qué esta calle no? Quedé mal parqueado ahí fuera de la zona azul. Ah, sí. No, tranquilo, hágale, yo le certifico. Y él me libró de eso. No era pues algo así como tan serio. Me certificó el curso y ya. Dijo, no, que se acabe este video y listo. Así es, suave. Porque no era una cosa así tan, pues como tan grave. Pero hay que, aún en eso, si vamos con familia y todo, nos tragamos la candela, nos mordemos la lengua, decimos, Padre, por favor, sí, no dejes que mi rebeldía me gobierne. Bendigo a este chupa, Señor, lo bendigo, Padre, lo bendigo, Señor, por favor. Y en el corazón con paz ahí. Y ya, porque imagínate tú yendo de ahí para allá y que es injusto y que yo no sé qué, y peleando y enojado. Estás sembrando rebelión en el corazón de tus hijos, ¿sí o no? Miren qué grave que estos arrastraron a sus propios hijos a la destrucción. Por supuesto, los niños que todavía no tenían conciencia de pecado, murieron, pero no fueron al infierno. En el Seol es el lugar donde van los muertos en el Antiguo Testamento antes de venir Cristo. Y el Seol estaba en una parte del seno de Abraham y en otra parte el lugar de tormento. Ese era el Seol antes, ¿sí? Ahora en Cristo una persona muere sin Cristo ve al infierno, al lugar de tormento, y una persona en Cristo va al cielo con el Señor, porque ya Él es el camino al Padre, ¿está claro? No es que la gente quede ambulando, como dicen algunos por ahí. No, tú te mueres y si estás en Cristo, si naciste de nuevo, vas de una sola a la presencia de Dios. Pero si una persona muere sin Cristo, va de una sola al infierno, al lugar de tormento. Está clarísimo eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces ellos fueron a ese lugar, los niños que todavía no tenían conciencia de pecado, fueron salvos. Ahora, verso 33. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Y perecieron en medio de la congregación y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos. ¿Se imaginan eso? Más de 250 personas gritando y la tierra abriéndose. Eso fue terrible. Todo el mundo lleno de miedo. Porque decían, no nos trague también la tierra. Corrieron lejos. Que se los trague a ellos, no a nosotros. También salió fuego de delante del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea, fue un incienso extraño que Dios no aceptó. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incienso y derrame más allá el fuego, porque son santificados con lo que ellos estaban ofreciendo. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, miren, pecaron contra sus almas. Rebelarse contra la autoridad de Dios es pecar contra el alma de uno. Cuando tú ves la palabra y dices, ¿y por qué lo tengo que hacer? Y yo no estoy de acuerdo, es pecar contra tu propia alma. Si tú, por ejemplo, no crees en los diezmos, no crees en eso, ¿y yo por qué? Bueno, todos los argumentos que hay, eso es pecar contra tu alma.
Si la escritura dice, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. ¿Y yo por qué? Es que yo amo a mi futura esposa, mi futuro esposo. ¿Y qué si fornicamos? Eso es pecar contra tu propia alma, ¿entiendes? Es ir en contra de lo que Dios ha establecido, de la autoridad que Dios ha establecido. Tú vienes al Señor, charlas con Él y le dices, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esperas que yo te honre con mis ofrendas? ¿Por qué esperas que yo, Señor, me guarde hasta el matrimonio? ¿Por qué tú no quieres que tengamos relaciones sexuales previas al matrimonio? ¿Por qué tú no quieres que hagamos esto? Tú le charlas a Dios y Él va a empezarte a dar todo el entendimiento, al punto que tú quedas maravillado y asombrado de la santidad, de la pureza, de la integridad del Dios omnipotente. Y dice allí, en el verso 39, el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar del sacrificio, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante del Señor, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo el Señor por medio de Moisés. Porque Rubén no era de los levitas. Ellos no tenían por qué ofrecer incienso. El incienso solo lo ofrecían los levitas, los de la línea sacerdotal. Entonces uno piensa que como ellos estaban aterrados de todo lo que había acontecido y no esta congregación ya se cristianaron, ya se convirtieron al Señor. No, de aquí para adelante se volvieron increíblemente maravillosos hijos de Dios. Vamos a verlo. El día siguiente, ¿qué dice ahí? Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor. Estaban aterrados y salieron huyendo. No nos trague también a nosotros. Y al día siguiente ya estaban murmurando otra vez. Ustedes los mataron. Ustedes son los culpables. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria del Señor. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y el Señor habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Otra vez, por segunda vez, el Señor dice: vamos a destruirlos. Vuelvo a empezar. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario, que él era el sacerdote y además el sumo sacerdote, y pon en él fuego del altar del sacrificio. La intercesión, amados, es basada en la obra de la cruz. Por eso es que él toma fuego del altar. En el altar del sacrificio era donde se degollaban los animales, se derramaba la sangre y se consumía el sacrificio delante de Dios. ¿Sí está claro? La intercesión válida es una intercesión que tiene como base la obra de la cruz, lo que el Señor hizo en favor de nosotros. Toma otra vez el incensario y pone en él fuego del altar, y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Señor, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso, escuchen esto, entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Ese es el papel de un intercesor. Ese es el papel de aquellos que hoy nos podemos parar delante del Señor en favor de esa generación. Se paró entre los muertos y los vivos y empezó a ofrecer incienso ante el Señor. Es una figura de la intercesión. Y eso es lo que hoy, en medio de una sociedad como la que estamos viendo, con todo el caos que hoy hay, como un niño lo matan a patadas. Ese caso de este niño de esta semana, 3 añitos, y su padrastro matarlo a patadas, a golpes. O sea, es una cosa dolorosísima.
es dolorosa, pero ese es el estado de depravación que hay en nuestra sociedad. Y por eso es donde la iglesia ocupa un papel preponderante. Pararse, no dice entre los vivos y los muertos, entre los muertos y los vivos, marcando una diferencia. ¿Sí está claro? Los muertos y los vivos, es lo que dice ahí la escritura. Y dice que se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Entre los muertos y los vivos. Por ellos ya no había nada que hacer. Pero era delante de Dios en favor de los que todavía tenían vida. El día anterior ellos habían visto algo increíble. La tierra se había abierto y los había tragado. Y hoy, el día siguiente, ya están llenos de rebeldía. Ustedes los hicieron morir. Y cuando eso, la nube de la gloria de Dios se manifiesta y la mortandad empieza en el pueblo. El Señor empezó contra esas personas que estaban en abierta rebelión. Y dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Entonces, este es un episodio muy fuerte, pero que nos recuerda la necesidad que tenemos nosotros de reconocer la autoridad suprema de Dios, de reconocer la autoridad de Dios en su palabra, en su consejo, en el orden de Dios, en que Dios ha dado un orden para su casa. Ahora uno dirá, pero hoy, Señor, hoy no se está abriendo la tierra y tragándose la gente viva, pero hay muertos vivientes. Hay gente muerta en el mundo del espíritu por su rebelión contra Dios. Gente que no percibe a Dios, que no escucha a Dios. Gente que no tiene comunión con Dios. Tú los ves viviendo, tienen todavía esperanza de arrepentirse. Pero esta mortandad, aunque no sea así tan dramática, sí se está dando. Una generación que se ha levantado contra los padres es una generación muerta en el espíritu. Por eso no hay vida, por eso no fluye la unción del espíritu. Por eso no hay comunión, por eso no hay revelación. Por eso es que no hay visión con frecuencia. Por eso es que la palabra de Dios, como en 1 Samuel 3, escasea para la mayoría de la gente. Porque si hay muerte, no muerte física, pero sí muerte espiritual. Y esa es una muerte que nosotros, estando delante de la presencia del Dios Todopoderoso, se puede evitar. Nos paramos entre los muertos y los vivos. Y se marca la diferencia. Para que la mortandad cese. Hay familias en mortandad, hay familias en destrucción, vicios, droga, pornografía, marihuana, tusi, alcohol, muchas maldades. La mortandad ha empezado. La mortandad se está extendiendo. ¿Cómo es la forma de detener esa mortandad? Pararnos entre los muertos y los vivos. Empezar a interceder basados en la obra de la cruz, basados en lo que el Señor ha dicho, en lo que el Señor ha hecho en favor de cada uno de nosotros. Entonces, todo acto de rebelión, toda cosa donde yo repelo la palabra, donde yo la rechazo, amados, el problema no es con una enseñanza, con un predicador, con una congregación. El problema es entre tú y Dios. Y eso es muy serio, porque quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y quien resiste acarrea, Romanos 13, condenación para sí mismo. Entonces tú aquí con respeto, con reverencia. Tienes problemas con los jefes, empieza a interceder por ellos. Saca oración, saca ayuno por ellos, bendícelos. ¿Y sabes a quién va a cambiar Dios? No al jefe, no a la jefa, a ti. Ay, ¿en serio que ese desgraciado no va a cambiar? No. Puede ser que sí cambie para peor. Pero el problema ya no es él, eres tú. ¿Ves? Tú ya estás tranquilo con Dios, lo bendices. Bueno, Señor, sí, señora. Guardas tu corazón, no criticas, no juzgas, no murmuras. Pero es que no estoy de acuerdo. Bueno, entonces, Señor, pues es la autoridad. Es que a ti te pareció que esa persona fuera mi jefe, que esa persona fuera el dueño, que esa persona fuera mi director general, mi gerente, mi coordinador, mi supervisor. Yo dejo de tener problema ya horizontal y miro al Señor.
Si tú solucionas el problema de la autoridad vertical, ya no vas a tener problema en la autoridad horizontal. No hay problema, ya. Se acaba eso. Se acaba ese tipo de situaciones. Por el temperamento de los jefes, la mayoría de los jefes son coléricos. Porque por eso es que las organizaciones avanzan. Si un flemático fuera jefe y todos los jefes de la tierra fueran flemáticos, no habría progreso en este mundo. Porque todo el mundo dice, no, fresco, un día esto lo hacemos, el año entrante o si no en 5 años, no hay problema. Un flemático. Pero un colérico dice, no, mañana no, mañana es tarde, eso tiene que estar listo para ayer. Cuidado, pilas pues. Y está ahí todo, y es un maltratador muchas veces y toda esa cosa. Tienen tantas debilidades los coléricos, pero muchas fortalezas. Por un ministerio, por un temperamento colérico, el ministerio de Pablo avanzó. Y por eso, por ese colérico, fue que el evangelio llegó hasta nuestros días. Solo que son coléricos transformados por el Espíritu Santo. Entonces, la mayoría, ¿qué vas a pedir? Que tu jefe sea cristiano cuando no lo es. Por favor. No es cristiano, ¿qué le vas a pedir? Si tu esposo que dice que es cristiano, tu esposa que dice que es cristiana y tiene embarrada, ahora le vas a pedir a tu jefe que sea cristiano cuando ni ha nacido de nuevo. Vamos a ser coherentes. Ellos viven así porque todavía no tienen a Cristo en su corazón, pero tú estás ahí para bendecir ese lugar. Entonces bendice a tus jefes, bendice, ora por ellos, cúbrelos. No tengas problema con eso. Padre, es que esta persona tú la estableciste ya. Es que, Señor, dale plata a esta persona, a este bruto que ni siquiera sabe leer. Solamente firma así, una raya. Pero vea toda la plata que tiene. Y esos brutos tienen gente trabajando para ellos que son magíster, que son doctorados en finanzas. Y esos brutos son los que les pagan. Y hacen una raya ahí de la firma. No saben ni leer. Dios les dio gracia. Deuteronomio dice que es el Señor el que da el poder para hacer riquezas. Yo conocí una persona que le faltaron 5 años para terminar la primaria. Era un empresario impresionante. Tenía gerente financiero, tenía contador, tenía revisor fiscal. Él, que no tenía la primaria siquiera, era jefe de toda una cantidad de profesionales. Tenía ingenieros a cargo, tenía una cantidad de gente. Dios le dio la gracia de ser dinero. Imagínate esa persona, viene de Dios. Y aunque esa persona no sabía ni leer, con dificultad, M con A, ma, y con tilde, Matilde. Era el jefe de toda esa cantidad de gente. Y cuando yo hablaba con él, decía, ¿sabes que Dios te ha dado esa gracia y en ti se cumple esta palabra? Que Dios fue el que te dio poder. Por eso no puedes ser un hombre soberbio, ni altivo, ni orgulloso, sino un hombre agradecido. Y con esas personas que fueron a las universidades, que estudiaron, que trabajaron, tú vas a tener gran respeto. No vas a seguirlos maltratando, ni siendo una persona arrogante, ni soberbia, porque todo lo que Dios te ha dado es gracia. Así que sea un hombre agradecido. ¿Sí? Vamos a reconocer la autoridad y a respetarla de parte del Señor. No tengamos problema con esto. Miren, una persona que resiste a la autoridad, mira dónde se lleva. Destruye su vida y la de su familia, la de sus seres queridos, ahí para adelante. Por favor, cesemos la crítica. Toda persona que está en autoridad, toda persona que está en autoridad recibe crítica. Así sea de tus propios hijos. Ay, pero mi papá, ¿por qué es así? Mi mamá, ¿por qué hace esto? No, no me parece, no estoy de acuerdo. Bueno, así sean 2 hijos, ya hay crítica. De 2, pero hay crítica. ¿Sí estamos claros? Entonces, hagamos lo correcto ante el Señor. Cesemos toda crítica. Amados, porque recuerden que lo que anhelamos es ser casa de Dios. Y en la casa de Dios, el orden de Dios está establecido. Estoy hablando, no que tú no tengas derecho de evaluar el comportamiento de la autoridad. Si la persona de autoridad está torcida, digamos en el mundo espiritual, pues obvio, entonces, Señor, esta persona no está haciendo lo correcto.
como José, en silencio me aparto. No difamo, no hablo mal. ¿Se acuerdan cuando José se dio cuenta que su prometida estaba embarazada? Dice: José, estoy embarazada. ¿Qué? Sí, pero José, tranquilo, es del Espíritu Santo. Imagínate esa buena noticia. Él, como era un hombre justo y no quiso infamarla, dice, quiso dejarla secretamente. Por 3, bueno, y es que María fue bien linda. Le da la noticia a José y se va a visitar a Elizabeth, su prima. 3 meses. O sea, lo dejó al hombre ahí en visto. 3 meses pensando en esto. Y él, cuando toma la decisión sabia de no infamarla, el ángel del Señor se le presenta y le habla a José: no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es. Es así. No estoy de acuerdo con esto, porque hay fallas ahí, hay cosas que no son correctas, hay cosas equivocadas, hay pecado en el mundo espiritual. Yo en silencio me hago un lado, listo. Porque es con el Señor, estamos claros. Padre, yo no voy a estar acá, mira esto, mira esto, mira esto. A menos que el Señor me diga, hijo, aún así, quédate. Entonces, si Él me lo dice, yo respeto mi autoridad suprema, que es Dios. ¿Sí estamos claros? Entonces, por favor, vamos a tener corazones humildes, de gran respeto, de gran reverencia ante el Señor, de gran reverencia. Miren, usted está haciendo una fila y la persona que hay ahí coordinando, así sea el viejito más achacosito, es el que está coordinando. Háganse aquí. No, Señor, pero me quiero hacer aquí. Háganse acá. Es la autoridad en ese lugar. No me gusta, no me parece, pero la autoridad la respeto y ya. Se acaba el problema, ¿cierto? Porque es muy fácil ser soberbios. Dicen, no, pero bendito sea Dios. Bueno, pero lo hago. Ya. Hay momentos donde uno está haciendo filas, sobre todo con los hermosos funcionarios públicos, que Dios los bendiga. No, ya no vamos a atender más. Padre celestial, y uno en una fila ahí. Si yo me alboroto, si yo peleo, si yo digo, es la autoridad que hacemos. Perdón, señorita, ¿y a qué horas vuelven a abrir? No, ya hoy no, mañana. O sea que hay que volver a pedir ficha. Sí. Ay, Padre, uno crece en benignidad, crece en paciencia, crece en intercesión, saca el incensario. Le toca crecer. ¿Es así o no es así? Porque, amados, finalmente no es la persona. Hay cosas que a mí me revientan adentro. Cuando pasan esas cosas digo, uy, Padre. Pero miro al Señor y cuando miro su rostro, todo se acaba. Todo el problema cesa, está bien. Lo acepto. No de parte de esta persona, lo acepto de ti. Y ya, se acaba mi problema, mi enojo, mi rabia, mi amargura, mi resentimiento, mis reclamos justos se acaban. Porque lo miro a Él. Y cuando lo miro a Él, quedo embebido en su presencia, respetándolo. Puede ser que esa persona no merezca más que mi desprecio, mi menosprecio es lo que merece, por sus errores, por sus desaciertos. Pero yo miro al Señor y ahí se acaba la dificultad. Lo miro a Él y ya. ¿Entiendes eso? No tengamos más problema con esto, porque queremos su presencia en nosotros. En verdad queremos a Jesús llenando nuestras vidas. Y Él es la máxima autoridad. Él en la cruz del Calvario, toda la autoridad, todo el poder, y lo desplegó en favor de nosotros. Padre, ayúdanos a entender, bendito Dios de los cielos, que tú eres la suprema y gloriosa autoridad. Que aunque hay cosas que nos parezcan injustas, Señor, y no nos gusten, tú las permites para que Cristo se forme en nosotros, para que Cristo crezca en nuestras vidas, oh Dios de la gloria. Bendecimos nuestras autoridades. Vamos, empieza a bendecir tus autoridades.
Si tienes padres, bendice a tu padre, a tu madre. Si tienes esposo, bendice a tu esposo. Si tienes abuelos, bendice a tus abuelos. Si tienes jefes, bendícelos. Si tienes profesores, bendícelos. Si tienes directores, gerentes, bendícelos. Si tienes supervisores, bendícelos. Toda persona que está en autoridad, que reciba en este día tu bendición, bendícelos, bendícelos. Aunque ellos tomen errores, aunque ellos se equivoquen, tomen decisiones que no te agradan, bendícelos. Porque se trata de Jesús, se trata de su autoridad gloriosa, suprema, bendita. Bendícelos, bendícelos. Y si tienes autoridades hermosas y lindas, da gracias a Dios por ellas. Si tienes un jefe hermoso, una jefa hermosa, da gracias a Dios por ellos. Bendice, saca de tu corazón toda rebeldía, saca de tu corazón toda crítica, toda rebelión. Bendice tus líderes en el Espíritu. Bendice los líderes del pueblo de Dios, bendícelos. Vamos, levanta tu voz y clama a Dios. Que tu corazón esté en paz, que tu corazón esté en bendición delante de Él. Padre, nosotros te damos gracias por las autoridades que has establecido sobre nosotros, Señor. No las queremos resistir, Padre de gloria. No las queremos ofender, ni juzgar, ni menospreciar, ni criticar. Aunque se equivoquen, aunque hagan cosas que no nos agraden, Señor, hoy las bendecimos. Bendito Dios, porque son establecidas de tu parte, Dios de la gloria. Aún bendecimos, Señor, los policías. Bendecimos nuestra autoridad civil, municipal, departamental, Dios de la gloria, nacional. Te rogamos que sean hombres y mujeres que ejerzan de una manera sabia la autoridad que tú, Señor, has establecido en esta tierra. Dios de los cielos, bendecimos nuestro alcalde. Pedimos sabiduría para él, para los secretarios de despacho. Bendecimos los concejales, Señor, y te pedimos que tu gracia los acompañe en la función, Señor. Bendecimos nuestros jueces, nuestros magistrados, oh Dios de la gloria, nuestros fiscales, Señor. Bendecimos, Padre, las autoridades que tú has establecido en esta tierra. Bendecimos nuestros congresistas, nuestros representantes a la Cámara. Bendecimos los ministros, Señor, que tienen una gran responsabilidad, Dios mío, en el gabinete presidencial. Bendecimos a este presidente, Padre, que aunque hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo, Dios de los cielos, te rogamos que este hombre sea alcanzado por tu gracia y que tú no le permitas hacer mal en contra de Colombia, Señor. Oh Dios de la gloria, bendecimos a este hombre, bendecimos la vicepresidenta, Padre. Bendito Dios, y que todo mal que quieran hacer sea sin poder, en el glorioso nombre de Jesucristo. Hoy pedimos, Señor, que la gloria tuya esté en medio de nosotros, que la gloria tuya se manifieste en medio de nuestras vidas, oh Dios de la gloria. Bendecimos nuestros líderes, bendecimos nuestros maestros, bendecimos nuestros profesores, los bendecimos, Señor, y clamamos que el poder de tu presencia se manifieste en medio de nosotros, oh Dios de la gloria. Ven con tu presencia y cubre tu casa. Ven con tu presencia y bendice esta generación, Señor. Queremos tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Queremos tu presencia, Padre de la gloria, tu presencia, Señor. Vamos, clama la presencia de Dios en tu vida, clama la presencia de Dios en tu hogar, clama la presencia de Dios en medio de las circunstancias que estás viviendo. Hay dolor, hay aflicción, pero confía en el Señor. Él sabe lo que tú estás viviendo o lo que estás atravesando. Padre, por tu gracia consuélanos, por tu gracia fortalécenos, por tu gracia levántanos, Dios Todopoderoso, y danos la gracia de ver tu favor en nuestras vidas, Padre de gloria. Queremos obedecer tu palabra, queremos respetar tu palabra, queremos obedecer lo que tú has establecido, Señor. Danos la gracia de tener un corazón obediente, un corazón que se rinde delante de ti, que obedece, Señor, a tu consejo y a tu palabra. Bendito Dios y Rey de la gloria, bendícenos, Señor, bendícenos.
Oh Dios, saca de nosotros la rebelión, saca de nosotros la obstinación, saca de nosotros la crítica y la murmuración, Señor. Queremos ser un pueblo santo, fiel, un pueblo apartado para ti. Llénanos con tu gloria, llénanos con tu presencia, llénanos con tu poder. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, un pueblo sumiso a ti, un pueblo obediente a ti, a tu palabra, Dios Todopoderoso. Levántanos y con tu gracia cúbrenos, Señor. Bendito Dios, para la alabanza de la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, por tu misericordia, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús.